Buenos días, hermanos y hermanas. Existen hoy, y han existido siempre, muchos dioses creados por el ser humano. En la antigüedad abundaron los ídolos materiales, estatuas o esfinges creadas por la mano del hombre, a quienes se les daba atributos divinos, y las personas los reconocían como sus dioses, los adoraban y oraban a ellos pidiendo por sus necesidades. Hoy también existen muchos dioses creados por el ser humano y que no son el verdadero Dios. Muchas personas crean su propia imagen de Dios, un Dios que los hace sentirse bien o un Dios que les convenga y los justifique en lo que hacen, un Dios que les agrade. Crear un Dios es crear un ídolo en nuestras mentes. ¿Existe un Dios verdadero? Sé que para quienes me estoy dirigiendo con la respuesta a esta pregunta, la respuesta es obvia, ya que ustedes creen en un Dios verdadero y como cristianos creen también en Jesús como Dios e Hijo de Dios Padre. Por eso es mejor cambiar un poco la pregunta. ¿El Dios en que tú crees es el Dios verdadero o es un Dios creado por ti o por alguna otra persona? ¿Cómo distinguir al Dios verdadero de otros dioses que son creados? Solo la palabra de Dios nos puede dar respuesta a esta pregunta y así no caer en razonamientos humanos que nos desvíen del verdadero Dios. A lo largo de toda la Biblia podemos encontrar muchos atributos que pertenecen solo al Dios verdadero. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios para no caer en el engaño de un Dios creado por otras personas o incluso en el autoengaño de un Dios que hemos creado para nuestra propia conveniencia. Dios se ha revelado al ser humano demostrando su divinidad a muchas personas a través de los siglos. Estas personas, inspiradas por Dios, han registrado estas revelaciones en escritos que en su conjunto hoy llamamos la Biblia. El mismo Dios se reveló también a través de su Hijo Jesucristo, a quien envió al mundo con mensajes que nos muestran el verdadero carácter y atributos de Dios. A pesar de las diferencias de siglos entre los escritos que forman la Biblia, existe una consistencia del mensaje divino en todos ellos. Por eso, a través del estudio de la palabra de Dios, única fuente de revelación de Dios, podremos identificar los atributos o características de Dios que lo distinguen de otros dioses creados por el hombre. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este mensaje, Pablo resalta la importancia de saber de quién has aprendido, lo que se aplica a cada uno de nosotros. ¿De quién hemos aprendido acerca de Dios? ¿De un pastor? ¿Un sacerdote? ¿Un amigo? ¿Un profesor? ¿De nuestros padres? Nuestra creencia en Dios estará firmemente basada en lo que nos dijo quien nos enseñó y a quien dimos credibilidad. El problema está en que si la fuente de quien hemos aprendido
no es la fuente verdadera y su enseñanza es diferente de lo que enseña la palabra de Dios, viviremos en un error toda nuestra vida sin saberlo. Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y se refiere no solo a los escritos del Antiguo Testamento, sino también a los del Nuevo Testamento. Lo que podemos comprobar al ver la consistencia y complementación de todos ellos. Sin embargo, es por fe que creemos en lo que dice Pablo, que la Escritura, al ser inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Creer que la Biblia es la palabra de Dios es un asunto de fe. ¿En quién o en qué creemos? Si no creemos en la Biblia como la palabra de Dios, corremos el riesgo de crear un Dios diferente a lo que Él mismo nos ha revelado acerca de sí mismo. Creer en un Dios creado por el hombre como nuestro Dios es negar la existencia del verdadero Dios revelado en su palabra escrita. Veamos entonces lo que dice la palabra de Dios acerca de sus atributos. ¿Qué son los atributos de Dios? Son cualidades o características de Dios que nos ayudan a entender cómo es Dios, cómo es su carácter. Los atributos de Dios actúan en unidad, todos al mismo tiempo. Ninguno de ellos es más importante que otro, ni mucho menos anula a otros. Todos juntos forman el carácter de Dios, que es inmutable, ya que no cambia a través del tiempo. Dios es y será el mismo por siempre. De hecho, la inmutabilidad es uno de los atributos de Dios. Por la larga lista de atributos de Dios que podemos identificar en la Biblia, me concentraré solo en algunos de estos atributos, especialmente en aquellos que al no ser bien comprendidos por muchas personas o que al ser simplemente ignorados, generan en la mente de estas personas imágenes de un Dios que no corresponde al Dios verdadero. Están en realidad creando un Dios con los atributos que ellos quieren darle, sin darse cuenta de que están negando al Dios verdadero al crear un ídolo. O sea, están cayendo en una idolatría espiritual. Me voy a referir a 3 grupos de atributos que encontramos en la palabra de Dios. Primero, el amor, la justicia, la santidad y la ira de Dios. Segundo, la eternidad y la omnipotencia de Dios. Y tercero, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Partamos por el primer grupo, el amor, la justicia, la santidad y la ira de Dios. ¿Cuál es la relación que existe entre estos 4 atributos de Dios que actúan y existen al mismo tiempo? Primero, la santidad de Dios. Dios es santo. En Él no hay maldad, no tiene pecado ni malos pensamientos. Su perfecta pureza y perfección moral lo hacen aborrecer el pecado, la maldad. Hablando de la santidad de Dios, el apóstol Pedro nos llama a una vida santa en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, diciendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedro se refiere a Levíticos 19:2, en que Jehová le dijo estas palabras a toda la congregación de los hijos de Israel. La santidad de Dios destruye el pecado y a quien lo lleve consigo. Por eso, un pecador no puede ver ni estar cerca de Dios. Un versículo bíblico que subraya la santidad de Dios y la incapacidad del ser humano pecador para estar en su presencia sin ser consumido es Éxodo 33:20.
donde Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, solo revestidos de santidad podremos estar con Dios. Esto significa que, siendo todos pecadores, nadie puede estar en la presencia de Dios sin ser consumido por su gloria. Esto es algo que debemos tener en cuenta en la explicación de las otras características de Dios que están relacionadas con esta. Segundo, la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es la reacción santa en contra del pecado por parte de un Dios justo. Dios odia el pecado porque es santo, y porque lo odia, su ira se enciende contra quien lo lleva consigo. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia, de toda maldad. Es indignación intensa y profunda. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. La ira no es un pecado, como lo dice Pablo a los Efesios, en Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira de Dios no es una explosión ciega de rabia, sino su disgusto y activa oposición contra el mal que destruye al ser humano que Él creó a su imagen y semejanza. Dios está y estará siempre disgustado contra quien hace el mal. Como dice Salmos 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero Dios es también misericordioso y tardo para la ira, dando siempre la oportunidad al pecador de arrepentirse, como Dios mismo lo dice en Joel capítulo 2 versículos 12 y 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios no le gusta castigar a quien ama. Su justicia lo mueve a enderezar lo que esté torcido. Sin embargo, al final, tras muchas oportunidades, su ira es derramada sobre quienes lo rechazan. Su ira no es emocional, sino la aplicación de su justicia divina, de su ley. Las historias de Sodoma y Gomorra, del diluvio y de lo que ocurrirá en la segunda venida de Jesús nos muestran que su ira tarda en llegar, pero tarde o temprano llegará y no habrá más oportunidades de arrepentimiento. Tercero, Dios es perfectamente justo. La justicia de Dios es el perfecto discernimiento entre lo bueno y lo malo. Su santidad le da este perfecto discernimiento. Pero este discernimiento entre lo bueno y lo malo no tendría sentido si no se aplicara la justicia y la maldad fuera castigada. La justicia y la ira de Dios están descritas por Pablo en Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. El día del juicio, Dios hará justicia, sin distinción de personas. Dios separará a quienes dará la vida eterna de los que recibirán un castigo eterno, como la perfecta aplicación de su justicia divina. Jesús explica el cumplimiento de la justicia divina como una representación simbólica en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34, 41 y 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el día del juicio, Dios nos juzgará a quienes no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la maldad, y sufrirán el castigo eterno, que es la muerte eterna. Lamentablemente, por nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza pecadora, inclinada al mal, bajo la influencia de Satanás, no hay ningún ser humano que pueda decir que no tiene pecado, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo podríamos entonces ser salvos? Dios, siendo perfecto en su santidad, como pecadores no podemos estar en su presencia, por lo que estamos entonces todos condenados al castigo eterno por nuestros pecados. Dios no puede dejar el pecado sin castigo, ya que entonces no sería perfectamente justo. El pecado debe ser castigado. Pero si Dios en su justicia perfecta nos condena a todos y todos seremos castigados con la muerte eterna, ¿dónde queda entonces el amor de Dios si al final todos moriremos? Aquí es donde existe el otro atributo de Dios que coexiste con los anteriores: el amor de Dios, su inmenso amor por cada uno de nosotros. Dios no quiere que seamos castigados, quiere salvarnos. Satanás es quien quiere que todos seamos condenados a muerte y demostrar así que Dios no es un Dios de amor si finalmente destruye a todos los seres humanos que Él mismo creó. ¿Qué sentido tendría entonces nuestra creación si al final todos seremos destruidos? El amor de Dios por todos y cada uno de nosotros es algo que muchas personas han cuestionado a través del tiempo. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir tanto sufrimiento, tanta maldad? Es una pregunta que he escuchado hacer a varias personas. ¿Cómo puede un Dios de amor condenar por una eternidad a quienes son sus hijos? En Apocalipsis y en otros libros de la Biblia,
se dice de cómo se derramará la ira de Dios sobre el mundo al final de los tiempos y que consistirá en sufrimientos indecibles para las personas que estén en el mundo. ¿Cómo un Dios de amor puede hacer esto? Al ver el sufrimiento que existe en el mundo e incluso al ver en las Escrituras cómo se ha derramado y se derramará la ira de Dios, muchas personas caen en lo que justamente Satanás ha tratado de hacer desde el principio de la humanidad, intentando convencer, a veces con todo éxito, de que Dios no es un Dios de amor, sino un Dios cruel e injusto. Estas personas, en su equivocación, no se dan cuenta del inmenso amor de Dios por cada una de ellas. Al no estudiar su palabra con una mente abierta a la guía del Espíritu Santo, no llegan a comprender el amor de Dios y por lo tanto están creando un Dios que no es un Dios de amor, que no es el Dios verdadero. Por otro lado, también existe lo contrario a que Dios no es un Dios de amor. Muchas personas ignoran o se olvidan de los otros atributos de Dios y piensan solamente en un Dios de amor. Si Dios es solo un Dios de amor, no va a castigar eternamente a quienes ama y por lo tanto todos seremos salvos. Al ignorar los atributos de santidad y de justicia de Dios, están también creando un Dios que no es el Dios verdadero, es un ídolo espiritual. Aparentemente existiría una contradicción entre un Dios perfectamente justo, que derrama su ira sobre los que hacen el mal, ya que en su justicia divina no puede dejar el castigo, no puede dejar el pecado sin castigo, y un Dios que nos ama con un amor perfecto y que por el amor que nos tiene desea salvarnos a todos. ¿Cómo nos muestra Dios que no hay inconsistencia entre su perfecta justicia y su perfecto amor por cada uno de nosotros? En su justicia divina, Dios no podía dejar sin castigo el pecado que cualquiera de nosotros haya cometido. Alguien tenía que pagar por el mal o la desobediencia a Dios cometida por el pecador. Conociendo al ser humano y sus acciones, tanto en el presente como en el futuro, Dios tenía un plan, ideado desde el principio, donde se manifiesta su inmenso amor por cada uno de nosotros, por todos los seres humanos, judíos o no judíos, independiente de todos los pecados que hayamos cometido. Este plan era un misterio que nadie de las generaciones anteriores a Jesús conoció. La revelación de este plan la hizo el mismo Jesús, aunque sus discípulos no lo comprendieron perfectamente. Pablo, en su carta a los Efesios, les habla de este plan. Si bien toda la carta a los Efesios nos habla del amor de Dios y de su plan de salvación, y sería muy bueno que todos la leyéramos en profundidad, me concentraré solo en algunos versículos relevantes para la pregunta que estamos respondiendo. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 8 y capítulo 3, versículo 5, Pablo nos dice, hablando de la misericordia y del amor de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles
y profetas por el Espíritu. El eterno plan de salvación de Dios, misterio revelado por Cristo a sus discípulos y también a Pablo, quien lo mencionó explícitamente en sus cartas, era un plan de amor supremo. Dios envió a su propio Hijo, Jesús, quien despojándose de su divinidad, vivió una vida como cualquier ser humano, pero sin cometer pecado alguno, para morir crucificado en la cruz, asumiendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, redimiéndonos para que por su sangre pudiéramos ser salvos. La justicia de Dios quedaba satisfecha. El pecado fue castigado. El amor de Dios quedó manifestado al enviar a su Hijo Jesús para que recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Por la sangre de Jesús tenemos perdón de nuestros pecados, redención y salvación eterna. Por gracia, no porque la merezcamos o por lo que hayamos hecho, sino como un regalo de amor de Dios. Jesús pagó por nuestros pecados muriendo en la cruz. Nuestros pecados son borrados y sin pecados somos hechos santos y sin mancha para así poder presentarnos ante Dios Padre. Así fue como quedamos santificados y sin pecado. Pero nuestra salvación quedó sujeta a nuestra libertad para decidir si aceptábamos ese sacrificio o no. Jesús nos revela esto varias veces en su palabra. Solo a manera de ejemplo, recordemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús, con lo que significa creer verdaderamente en Él, como está explicado en la respuesta que di a la pregunta 11 de esta serie de videos, será salvo. Todo ser humano, independiente de los pecados que haya cometido, si cree verdaderamente en Jesús y se arrepiente de sus pecados, será salvo. Pero aún cuando Dios ofrece su salvación a toda persona, el que por propia decisión no cree en Jesús y no actúa conforme a su fe en Jesús, ha elegido por su propia decisión no ser salvo. La palabra de Dios nos dice que Dios es perfecto amor y perfecta justicia. Dos atributos de Dios que se manifiestan al mismo tiempo para cada uno de nosotros. Que su santidad no tiene límites y que por ella aborrece el mal, por lo que finalmente su ira será contra aquellos que decidieron ignorar el sacrificio que por ellos hizo su amado Hijo Jesús. Este es el Dios verdadero revelado en su santa palabra. El segundo grupo de atributos es la eternidad y la omnipotencia de Dios. Son otros dos atributos que solo pertenecen a Dios. Dios ha existido siempre y existirá siempre. No tiene principio ni fin. Nadie creó a Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Dios es omnipotente. Todo lo puede. No hay nada que Él no pueda crear o hacer. Su poder es infinito, no tiene límites. El profeta Isaías nos habla de estos atributos de Dios en Isaías 40:28, diciendo: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. También el primer versículo de la Biblia lo señala claramente. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En el principio, o sea, antes de que todo existiera, ya existía Dios, y Él fue quien creó todo lo que existe. Juan también lo dice en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Solo Dios existía antes de que todo fuera hecho, y siendo Dios omnipotente, Él es el creador de todo. Si creemos en el verdadero Dios, como nos dice su palabra escrita en la Biblia, debemos creer en estos atributos. Pero por muy claramente que se encuentran identificados en la Biblia, aquí es donde muchas personas, ignorando lo que dicen las Escrituras, crean dioses que no corresponden al verdadero Dios. Por ejemplo, todo aquel que cree en la teoría de la evolución, que no es más que una teoría imposible de demostrar, no cree en un Dios creador, no cree en lo que la Biblia dice en su primer versículo, no cree en un Dios que todo lo creó como existe hoy, sin que haya tenido que pasar por un proceso evolutivo de millones de años partiendo de un Big Bang cuyo origen no pueden explicar. Hay muchos cristianos que tienen más fe en la teoría de la evolución que en la palabra de Dios. No se dan cuenta de que ambas teorías, la teoría de la evolución y la teoría de la creación, son aceptadas por fe, y que al poner su fe en la teoría de la evolución están limitando el poder de Dios, o sea, le eliminan el atributo de ser todopoderoso. Estas personas están creando un Dios limitado, que no es el Dios verdadero que se nos ha revelado en las Escrituras. Cuando estas personas ponen en duda este atributo de Dios, de haberlo creado todo como Él lo dijo, también pueden poner en duda que Dios destruyó por fuego a Sodoma y Gomorra por los pecados de sus habitantes, o que envió un diluvio sobre la tierra para castigar la humanidad pecadora, y que solo salvó del diluvio a Noé y su familia, que eran los únicos que creían en Él, o que va a venir una vez más a destruir el pecado del mundo en la segunda venida de Jesucristo. Al cuestionar y poner en duda la palabra de Dios, la persona comienza a creer en un Dios creado por él o por un grupo de personas. Un ídolo, que no es el Dios verdadero, sino un Dios con los atributos que esa persona le quiera dar. El tercer grupo de atributos es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Otros dos atributos que solo pertenecen a Dios son su omnipresencia y su omnisciencia. En su omnipresencia, Dios está al mismo tiempo en todas partes. No está limitado por el tiempo ni por el espacio. Dios no necesita trasladarse a ningún lado. Él es y está siempre. En su omnisciencia, Dios lo sabe todo. Lo del pasado, lo del presente y lo del futuro. Su conocimiento no tiene límites. Dios está al mismo tiempo y en todo momento, afuera de todo, dentro de todo y alrededor de todo. Y por eso lo sabe todo. Un hermoso salmo en que David refleja la omnipresencia y la omnisciencia de Dios es el Salmo 139, versículos 1 al 12, pero me referiré específicamente a los versículos 1 al 4 y 7 al 10. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todo lugar y en todo momento. Nos conoce muy bien a cada uno de nosotros y conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. No hay lugar en que podamos escondernos de Él, ya que sus ojos están siempre sobre nosotros, como dice Salomón en Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Estos atributos de Dios podrían atemorizar a quien haga el mal, pero debemos verlos como una gran bendición al darnos la confianza de saber que nunca estaremos solos. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Dios estará con nosotros, ya que Él está al mismo tiempo en todas partes. Cuando a la muerte de Moisés, Josué quedó a cargo del pueblo de Israel, Dios le hizo una promesa que es válida para todos nosotros en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. También a Jeremías, Dios le dijo en Jeremías 23, versículos 23 y 24, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? También Jesús, que es Dios, estará siempre con nosotros durante toda nuestra vida, como prometió a sus discípulos antes de ascender al cielo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los cristianos creemos que Dios está en todas partes. Aun cuando pecamos, no pensamos que Él nos está viendo. Si tuviéramos conciencia de que Él nos ve en cada acción o palabra que decimos, pecaríamos mucho menos. Más aún, Dios, que todo lo sabe, conoce incluso nuestros más íntimos pensamientos y la maldad que tengamos en ellos. Por otro lado, al conocer nuestros pensamientos, Él también nos escucha cuando oramos en silencio. Estos atributos de omnipresencia y omnisciencia son atributos que solo Dios tiene. Nadie más se puede arrogar estos atributos de estar al mismo tiempo en todas partes y de conocer incluso nuestros más íntimos pensamientos. Estos atributos solo pertenecen a Dios. Si decimos que algún otro ser tiene estos atributos, le estaríamos dando características divinas, lo estaríamos convirtiendo en un Dios y sería por lo tanto un ídolo que hemos creado. Hay muchos cristianos que oran a seres humanos que ya han fallecido y a quienes les han dado la categoría de santos. El caso más importante es María, la madre de Jesús en la tierra. Estas personas creen sinceramente que María y los santos escuchan sus oraciones. Algunos piensan que ellos hacen los milagros que les piden, con lo cual les dan el atributo de ser también omnipotentes, que es otro atributo solo de Dios.
Otros dicen que solo acuden a ellos como mediadores o intercesores ante Dios, pero tal vez no sepan que Pablo dijo claramente en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos y en particular a Tomás en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino a Dios Padre sino es a través de Jesús. No hay otro mediador. Pero al orar a los santos o a María, el problema no está solamente en desconocer las escrituras que dicen que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, sino que hay un problema adicional. El problema con orar a María o a los santos está en que se les atribuye otra característica que pertenece solo a Dios, y es la de estar al mismo tiempo en todo lugar. De otra manera, no se explicaría que María o los santos escucharan la oración de una persona que está en Italia al mismo tiempo que otra que está orando a ella en Puerto Rico. Aunque María esté en el cielo, eso no la transforma en diosa, omnipresente y omnisciente, que puede incluso escuchar las oraciones en silencio que hacemos con nuestros pensamientos. Si la transformamos en Dios, estamos creando un ídolo. Basta con dar atributos divinos a otros seres para crear otros dioses que no son realmente dioses. Una situación extrema se puede ver que estas oraciones a María o a los santos, algunas personas las hacen arrodilladas frente a imágenes que dicen representarlos pero que en realidad no los representan, olvidándose del segundo mandamiento de la ley de Dios que dice en Éxodo 20, 4-6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Antiguo Testamento nos dice que la idolatría era un pecado extendido por toda la humanidad y que era un pecado aborrecible y condenado por Dios. ¿Existe hoy la idolatría? Sí, en el mundo de hoy la idolatría sigue existiendo, con ídolos materiales como en el pasado, ante los cuales las personas se arrodillan y oran, pero también con ídolos inmateriales o espirituales. En el caso de los ídolos espirituales, tal vez no nos demos cuenta de que en realidad hemos creado un ídolo en nuestras mentes, reemplazando a Dios por ese ídolo. Tal vez por eso mismo no queramos reconocerlo, especialmente cuando estos ídolos están arraigados en nuestra fe, que nos hace creer que son compatibles a la existencia del Dios verdadero. Al cambiar o limitar los atributos de Dios, estamos creando un Dios que no existe. Estamos creando un Dios que se acomode al estilo de vida que tengamos o que se acomode a otras creencias a las que damos mayor validez, como lo es la teoría de la evolución o doctrinas religiosas que se apartan o malinterpretan la palabra de Dios. También creamos dioses en nuestra mente al darle atributos divinos a personas que existieron, como a los santos o a María, Madre de Jesús, que no tienen los atributos de omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Hermanos, no caigamos en la idolatría, creando dioses que no existen. Existe un solo Dios verdadero que se nos ha revelado
en su santa y sagrada palabra. Que Dios te bendiga.